o 3, que ahorita les voy a decir cómo vamos a trabajar esa parte, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que vamos a ver entonces el día de hoy se llama analogías y dentro de lo que es el tema de analogías, bueno, pues todos sabemos que cuando hablamos sobre algún tema en particular y que decimos, no, pues es que vea, análogamente podemos hablar de esto, ¿no? ¿A qué se refiere entonces el término análogo, ¿no? Que es, por ejemplo, podemos tener un sistema eléctrico, el cual realiza una función. Su comportamiento, de acuerdo a sus elementos, pues es similar a el desarrollo o el desempeño que tiene, por ejemplo, un sistema mecánico con algún tipo de elementos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un sistema otra cosa, de un sistema RLC, bueno, pues sabemos que a lo mejor decimos, tengo un sistema RLC y que a este sistema RLC yo le aplico una entrada tipo escalón. Bueno, sabemos que de acuerdo al comportamiento esperado, debido a los capacitores, a la resistencia y a la bobina, sabemos que a lo mejor pues puede tener ese comportamiento, ¿no? Y que después de un tiempo pues se va a estabilizar. Podemos tener entonces un sistema masa amortiguador resorte. Y sabemos que entonces a este que está aquí, pues yo le aplico una entrada del mismo tipo. Es decir, yo tengo, si recuerdan, el sistema masa amortiguador, le aplicamos aquí una fuerza, entonces le doy un jalón hacia abajo. Le doy un jalón y lo sostengo. ¿Sí? Es decir, este, hago el equivalente de esa entrada tipo escalón. ¿Por qué? Porque le doy un jalón hasta un cierto valor y ahí lo mantengo. Es decir, es punto y ahí lo retengo. Entonces le estoy dando una entrada de este tipo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que básicamente el sistema del resorte amortiguador y la masa va a hacer que se comporte de esta manera hasta que se llegue a la estabilidad. Entonces tenemos dos sistemas cuyo comportamiento es equivalente, es igual, ¿no? Obviamente estamos hablando de un sistema eléctrico y de un sistema mecánico. Y entonces, en base a eso, nosotros podemos decir que partiendo de un sistema eléctrico podemos llegar a un sistema equivalente, pero en el sistema masa amortiguador resorte. Entonces, estamos diciendo que el sistema RLC planteado ahí tiene un equivalente análogo a él, pero en un sistema mecánico, que tiene los componentes mecánicos que tendrían el sistema eléctrico, en este caso RLC. Entonces, básicamente lo que nos dice es que cuando tenemos el modelo matemático de un sistema, bueno, pues ese modelo matemático lo que nos va a permitir es dos cosas, ¿no? Llegar a un sistema que nos prediga cómo se va a comportar nuestro sistema ante diferentes entradas y que ese sistema nosotros podemos llevarlo a un sistema análogo, es decir, un sistema que tenga el mismo comportamiento pero con elementos totalmente diferentes. La otra cuestión es que nosotros podemos decir, yo quiero hacer el modelo matemático de un sistema RLC. Bueno, obtengo el modelo, pero digo, ok, yo lo voy a modelar en un programa que no me permite modelar los componentes que tengo aquí. Bueno, pero a lo mejor yo conseguí algún software el cual me permite modelar matemáticamente un sistema mecánico, por ejemplo, o un sistema de líquidos o algún otro. Entonces, pues puedo convertir análogamente una ecuación proveniente de un sistema RLC, o de tanques, o de masa amortiguador, o de rotación, o cualquier otro, lo puedo convertir a un sistema que sí me permita llegar a o aplicar el modelado correspondiente. Bueno, esa sería una de las cuestiones. Entonces, ¿qué vamos a lograr ahora? Bueno, pues básicamente lo que nosotros pretendemos es decir, yo sé que el sistema mecánico, por ejemplo, pues tiene varios términos que se manejan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la fuerza o el par, ¿no? Que estamos aplicando, la masa, que es el equivalente, digamos, a la masa inercial, tenemos un coeficiente de fricción viscosa, tenemos una constante de resorte, tenemos un desplazamiento, ¿sí? Que es por ejemplo, en el eje X o en el eje Y, la distancia que se mueve una masa, y que sería el equivalente al desplazamiento angular en un sistema de rotación. Tenemos lo que es la velocidad, que en un sistema rotacional, bueno, pues se conoce como velocidad angular. Pero sabemos que en el sistema eléctrico tenemos ciertos elementos que
pudieran comportarse de manera igual. Por ejemplo, tenemos una tensión, tenemos una inductancia, una resistencia, tenemos el inverso de la capacitancia, la carga y la corriente. Entonces, quiere decir que en un sistema podemos hablar de que lo que le aplicamos al sistema para que funcione es una fuerza o puede ser un par. Que en un sistema eléctrico, quien le aplica esa fuerza necesaria para que el circuito haga algo, pues ¿quién es? La tensión, o sea, el voltaje, ¿no? Que le estamos aplicando. Entonces, partiendo de ese punto, podemos decir que hay elementos cuyo comportamiento es muy similar en un sistema y en el otro. O sea, podríamos decir que, entonces, bueno, si yo tengo un sistema eléctrico y tengo un voltaje, una tensión que le estoy aplicando como entrada, quiere decir que entonces tengo un par y ese par es quien aplica digamos, la misma fuerza que la que aplicaría una fuente de voltaje. Pues podemos ir diciendo, ok, bueno, sería como el equivalente, ¿no? Sería como, digamos, el equivalente de un término de un sistema al otro. Entonces, estamos hablando de que hay una analogía entre esos sistemas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema más amortiguador resorte, bueno, ya vimos que en este sistema podemos encontrar lo que es el modelado matemático. ¿Cómo encontrábamos el modelado matemático? Pues planteábamos primero lo que era nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre básicamente es plantear que tenemos una entrada, en este caso es f de t, tenemos esta entrada. Donde decíamos que f de t pues, puede tener diferentes formas, ¿no? Puede tener una entrada de escalón unitario, escalón de una amplitud diferente, una rampa, un exponencial, ¿no? O sea, puede tener diferentes tipos de entradas, un impulso, ¿no? Bueno, pero básicamente lo que nos dice es que cuando analizábamos un sistema más amortiguador resorte y planteábamos lo que era el diagrama de cuerpo libre, bueno, planteábamos que si aplicábamos una fuerza al sistema, obviamente esta masa iba a sufrir un desplazamiento. Si teníamos una masa 2, bueno, sabíamos que esta masa iba a sufrir también un desplazamiento, pero que los desplazamientos pues, eran diferentes, ¿no? El desplazamiento que sufría la masa 1 y la masa 2 iban a ser diferentes. Que de igual manera, en la masa 1 teníamos que analizar todo lo que tenía efecto, ¿no? O todo lo que participaba a la hora de aplicar esa función f de t o esa entrada. Y, pues de acuerdo a eso, planteábamos que, primero, pues la masa tenía una oposición, que si teníamos en este caso un amortiguador, bueno, pues que el amortiguador era una oposición a que se moviera la masa 1, igual que lo que es el resorte K1. Pero decíamos que analizábamos la masa número 2 y la masa número 2 decíamos que se le aplicaba una fuerza que generaba ese desplazamiento. ¿Quién era quien le aplicaba esa fuerza? Pues el amortiguador, ¿no? Que decíamos que para uno se comporta como una oposición, pero para el otro es quien aplica lo que es la fuerza. Bueno, entonces decíamos que ese es quien aplicaba la fuerza, pero decíamos que al aplicar una fuerza se generaban una cantidad de masa pudiera desplazarse. ¿Quiénes eran las oposiciones? Pues la masa misma, el amortiguador y lo que es el resorte. Entonces, si recuerda, pues prácticamente con ese análisis podíamos plantear lo que eran nuestras ecuaciones para la primera y para la segunda masa. Para la primera parte, pues nos quedaba una función que tenía esta característica. Teníamos una función de entrada que era f de t y que era igual a todo lo que se oponía. ¿Quién se oponía? Bueno, pues se oponía la masa que estaba afectada por la segunda derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Del desplazamiento. Más mi coeficiente de amortiguación, momento amortiguador B1. Pero decíamos que B1 estaba entre dos desplazamientos, el desplazamiento que sufría la masa 1 y el desplazamiento que sufría la masa número 2. Y finalmente, la oposición presentada por lo que era mi resorte K1. Entonces, nuestro resorte K1, pues aquí venía especificado. Entonces, podríamos encontrar que análogamente yo puedo convertir esa ecuación matemática que involucra elementos mecánicos, es decir, masa, amortiguador y resorte. Lo podemos cambiar. ¿Por qué? Pues por su equivalente análogo eléctrico. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si yo tengo una función, eso es quien está aplicando la entrada a todo mi sistema mecánico. ¿Qué decíamos? Pues mi entrada puede ser una rampa, puede ser un escalón, puede ser un impulso, puede ser incluso una senoide, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es quien da la entrada a mi sistema mecánico. En el sistema eléctrico,
¿sí? Quien da la entrada, pues es el voltaje, ¿no? Entonces podríamos hacer la analogía, pero bueno, decimos, tengo varios elementos, que es otra vez la entrada del sistema, la masa, el amortiguador y el resorte. Entonces quiere decir que yo puedo plantear que hay un equivalente análogo de lo que es F de T, o sea, de la fuerza que le estamos aplicando como entrada al sistema mecánico, y es el voltaje, ¿no? Porque aquí para que todo el sistema se pueda mover, pues depende de quién, de la entrada que le demos, ¿no? Que puede ser cualquiera de estas. En un circuito eléctrico, para que éste tenga una respuesta, tenga un comportamiento, tenemos que aplicarle una fuerza equivalente, ¿no? Pero esa fuerza ahora conoce como el voltaje. Entonces, ese voltaje es quien aplica lo necesario para que el sistema funcione. Entonces, tengo un elemento que es la masa. Entonces, lo que me dice la masa es que está afectada por la segunda derivada con respecto de el tiempo. ¿De quién? De mi desplazamiento y1. Es decir, para que algo se mueva, pues tiene que generarse un desplazamiento y ese desplazamiento pues puede afectar a todos los. En un sistema eléctrico tenemos que tener presente lo que es que una carga, porque esa carga es la que va a generar que se presente un desplazamiento de electrones y que además eso repercute en que la bobina, la resistencia y el capacitor tengan algo, ¿no? Realicen una función. Entonces, diríamos que, ¿quién es el elemento en un circuito eléctrico que esté multiplicado por la segunda derivada? Ah, pues es la bobina. Sabemos que la masa cuando está en reposo pues, tiene una energía, una inercia o una energía más bien almacenada, ¿no? El inductor también, el inductor puede almacenar una cantidad de energía y estar en reposo. Puede ser que en algún momento esa cantidad de energía que tiene almacenada, pues la libere, ¿no? Entonces, pues podemos hacer la equivalencia, decir que la analogía entre la masa es, perdón, en el sistema masa amortiguador resorte, la masa análogamente es el equivalente de lo que es nuestra bobina. Para lo que es el amortiguador, pues sabemos que el amortiguador es una oposición a que haya qué, a que haya un desplazamiento. Entonces, si es una oposición, ¿quién sería su equivalente en un sistema eléctrico? Pues lo que es la resistencia, porque recuerden que la resistencia también presenta una oposición. Y finalmente, tenemos lo que es el resorte. Y sabemos que el resorte lo que hace es que cuando nosotros lo comprimimos o lo estiramos, está almacenando una cantidad de energía. Es decir, si el resorte originalmente está así y lo comprimimos, está almacenando una cantidad de energía. Cuando lo soltemos, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a liberar esa cantidad de energía hasta llegar a su estado original, a su estado natural. Entonces, quiere decir que hay un elemento en un circuito eléctrico que hace lo mismo. ¿Quién es ese? Pues es el capacitor, porque sabemos que el capacitor, si yo le aplico un voltaje, pues lo va a almacenar hasta un punto. Y luego de ahí, pues lo va a entregar. Entonces, sería el equivalente a lo que hace el resorte. Entonces, estamos diciendo que la equivalencia análoga o el término análogo de lo que es un resorte en un sistema más amortiguador resorte es el capacitor en un sistema eléctrico. Y donde sabemos que para uno, lo que genera todo el cambio en el sistema es los desplazamientos. Y que esos son el equivalente a lo que genera que haya un movimiento en el circuito eléctrico, que es la carga. El equivalente de la masa, el inductor. ¿Siempre? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, como les comentaba aquí. La masa, su equivalente, dice que la masa está afectada por la segunda derivada. ¿De quién? Del desplazamiento. Entonces, el desplazamiento pues, es el equivalente a la carga en un circuito eléctrico, ¿no? Y entonces, como está la bobina afectada por la segunda derivada, entonces pudiéramos decir que es su equivalente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, hacemos un desplazamiento, pues sería el equivalente de las cargas. Si tenemos dos desplazamientos, diríamos que entonces tenemos dos cargas. Ahora, tenemos entonces
esa parte. Y tenemos una segunda ecuación. Recuerden que la segunda ecuación era para la masa número 2, donde quien aplicaba la fuerza de entrada era ¿quién? Pues el amortiguador, ¿no? Para uno era una oposición, pero para el otro era ¿qué? Pues era quien aplicaba la fuerza. Y al aplicar la fuerza a la masa, pues había varias oposiciones. ¿Cuáles eran? La masa, el amortiguador y el resorte. Entonces, básicamente, esta era nuestra segunda ecuación. Y de la misma manera, pues podemos entonces obtener su equivalente análogo. Decíamos, si tenemos un amortiguador, el amortiguador es una oposición a que se desplace el sistema. Entonces, si queremos que haya una oposición en un circuito eléctrico ante el flujo que no del desplazamiento, sino de las cargas, ¿quién presenta esa oposición? Pues nuestra resistencia. Entonces, decíamos que análogamente este es su equivalente. ¿De quién más? Bueno, perdón, me fui. Igual sabemos que la oposición era la masa y sabemos que decíamos que la masa pues guarda una energía inercial y luego la libera. ¿Igual que quién? Pues igual que la bobina y que están afectadas ambos por la segunda derivada. Que tenemos entonces otro amortiguador que es otra oposición. Pues ¿quién es su equivalente análogo? Decíamos pues la resistencia. Y finalmente teníamos lo que era el resorte. Decíamos que el resorte si lo jalamos o lo comprimimos almacena una cantidad de energía. Cuando lo soltamos, pues automáticamente empieza a expandirse, ¿no? A buscar liberar toda esa fuerza que está ahí. En el capacitor sabemos que ocurre lo mismo, ¿no? Durante un tiempo almacena la energía y durante otro tiempo libera esa energía que almacenó. Entonces diríamos que son, aquí me faltó, perdón, este es 1/C2, perdón, ahí para que le corrijan, por favor, ahí se me cambió. Bueno, pero básicamente nosotros pudiéramos plantear entonces que de acuerdo a estas ecuaciones que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, aquí más bien sí lo podemos bajar así, perdón. Ahorita vamos a ver por qué. Este, tenemos estas ecuaciones. Entonces quiere decir que originalmente teníamos ahora estas dos ecuaciones, ¿sí? Que eran las analogías del sistema masa amortiguador resorte. Es decir, teníamos una ecuación y dos, que eran las ecuaciones que obteníamos del sistema masa amortiguador resorte. Y las convertíamos a esta y a esta, que eran nuestras ecuaciones de un circuito eléctrico. Bueno, ok. Si teníamos entonces estas ecuaciones matemáticas, pues ya prácticamente estaríamos diciendo que esto es lo que va a conformar un circuito eléctrico, ¿no? Es lo que estamos viendo. Decimos, bueno, pues estoy hablando entonces de dos ecuaciones matemáticas que involucran eh, voltaje, resistencia, una inductancia, la capacitancia. Quiere decir que entonces estamos hablando de un circuito eléctrico, ¿sale? Bueno, pero cuando nosotros analizamos un circuito eléctrico, recuerden que lo hacemos no en base a las cargas, sino en base a lo que eran los voltajes, a lo que eran las corrientes, ¿no? En eso planteamos nuestras ecuaciones mediante lo que era el análisis por mallas, el análisis por nodos, ¿no? La ley de voltajes de Kirchhoff o la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, básicamente lo que tenemos ahí es que el circuito mostrado, o más bien las ecuaciones que tenemos ahí, que corresponden a un circuito eléctrico, está dado en base a lo que son las cargas. Y cuando hablamos de un circuito eléctrico, bueno, desde que llevamos ecuaciones diferenciales, bueno, pues nos llevan a analizar ese circuito, pero en base a lo que eran los voltajes. Entonces, tenemos que obtener un circuito que me maneje términos relacionados con la corriente. Entonces yo puedo decir, el primer término pues, es P de T. El segundo me dice que es L1, o sea, la bobina 1, por la segunda derivada con respecto del tiempo de la carga Q. Pero sabemos que la primera derivada con respecto del tiempo de la carga es igual a ¿quién? Pues es igual a la corriente en el dominio del tiempo. ¿Sí? Recuerden eso, pues ya lo vimos en ecuaciones diferenciales, nos decían, bueno, pues la primera derivada de la carga es la corriente. Entonces, si yo tengo la segunda derivada de la carga, bueno, si lo derivo una vez, voy a obtener la corriente, sigue estando afectada por una derivada, porque aquí saqué la primera derivada, aquí tengo dos derivadas. Saco la primera derivada de la carga y me queda la corriente, multiplicada por la derivada.
En este caso de acá, pues nada más nos dice que es R1 por la derivada respecto del tiempo de la carga 1 menos la carga 2. Si sacamos la primera derivada de la carga 1 menos la carga 2, nos va a dar que es la corriente 1 menos la corriente número 2. Entonces, ya lo estoy planteando en forma de corrientes. Y finalmente, en el último caso, lo que nos dice es que si tengo el capacitor multiplicado por la carga lo puedo especificar como una corriente. Aquí no tengo una derivada. Entonces, ¿cómo puedo obtener la corriente? Pues voy a integrarla, ¿no? Es decir, la integral entonces de la corriente con respecto del tiempo, pues va a ser igual a mi carga. Entonces, puedo llegar a una expresión en la cual estoy manejando solamente las corrientes en lugar de lo que son las cargas. Entonces ya me aproximo más a una ecuación diferencial que puedo plantear como un circuito. ¿Por qué? Porque ya estoy diciendo, bueno, yo aquí tengo un circuito en el cual tengo un voltaje de entrada. Yo sé que esto que está aquí, que es la inductancia multiplicada por la derivada respecto del tiempo de la corriente, pues es el voltaje en la bobina. Que si yo tengo aquí esto que está aquí, es una corriente resultante de la diferencia entre estas dos multiplicado por la resistencia. Entonces eso es un voltaje en la resistencia. Y yo sé que 1 entre C integral de la corriente con respecto del tiempo, esto es el voltaje en el capacitor. Entonces ahí estoy aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, porque me dice que la suma de los voltajes pues, es igual al voltaje de entrada. O la suma de todos los voltajes en la malla pues tiene que ser igual a cero. Entonces de esa manera yo estoy diciendo que yo estoy planteando mi ecuación en términos de quién? En términos de voltajes. Manejo bobina, resistencia, capacitor y lo que son las corrientes. Y tengo además lo que es un voltaje de entrada. Entonces, hago lo mismo con la segunda ecuación. La segunda ecuación, igual, dice que tengo la derivada con respecto del tiempo de quién? Pues de una diferencia de corriente, de cargas, perdón. Y la primera derivada de la carga 1 menos la primera derivada de la carga 2 pues es igual a decir que es la corriente 1 menos la corriente 2. Que si le saco la primera derivada a la carga 2 pues me va a quedar una derivada, pero ya no de la carga, sino de la corriente. De igual manera que si saco la primera derivada respecto del tiempo de la carga 2 pues me va a quedar que es la corriente 2 en el dominio del tiempo. Y finalmente, pues ya sé que aquí pues voy a tener una expresión en la cual yo tengo la carga 2 multiplicado por la capacitancia número 2. Yo sé que esta carga para convertir la corriente, pues no puedo, como en esos casos, aplicar la derivada porque no tengo, pero puedo decir que eso es el equivalente a la integral. ¿La integral de quién? Pues del inverso de la capacitancia. ¿Multiplicado por quién? Por la corriente respecto del tiempo. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones que tenemos aquí nos representan un circuito eléctrico. ¿Cómo lo vamos a plasmar? Pues lo plasmamos de la siguiente manera. Nos dice que primero tenemos un voltaje. Entonces yo tengo una función que me representa aquí un término que es el voltaje de entrada del circuito. Después observamos que tengo uno, dos y tres elementos, pero dos elementos de ellos están afectados solamente por una corriente, que es la corriente I1. Entonces, puedo decir que este voltaje de entrada va a estar dentro de una malla. En la malla, ¿a quién encuentra? Bueno, pues encuentra a la bobina L1, ¿sí? Encuentra, hay que estar cambiado. Bueno, ahorita los corrijo. Este, Este que está aquí debería de ser ¿quién? El capacitor y este debería de ser la resistencia. Bueno, no sé por qué se cambiaron el circuito, pero bueno. Pero básicamente lo que nos dice eso, ¿no? Que hay un elemento que está afectado únicamente por la corriente 1, que son la bobina y que son el capacitor C1. Y dice que además hay un elemento que está afectado por ¿quién? Por la diferencia entre dos corrientes, I1 e I2. ¿Sí? Entonces, de esa manera quiere decir que estos dos elementos los planteo aquí, porque estos dos elementos forman parte de la malla junto con el voltaje. Pero L1 y C1 están afectados nada más por la corriente
y 1. Mientras que la resistencia R1 está afectada ¿por quién? Por la diferencia entre dos corrientes, que es la corriente I1 y la corriente I2. Entonces, R1 está entre I1 e I2. Entonces ya planteé a qué es igual mi circuito, pero ya partiendo de la ecuación que tenemos. Para la segunda ecuación es lo mismo. Nos estaría diciendo que ahora entonces también tenemos aquí un elemento que es C1, perdón, R1, aquí sí está bien. Aquí sí, acá no sé por qué se cambió este de acá. Aquí debería de ser R1. Aquí debería de ser, no es cierto, R2, C2. Nada más sería este R1. Bueno, aquí ya igual entonces haré cambiar y ¿cómo se llama? Se los entrego ya bien. Bueno, entonces básicamente nos dice que ahora la siguiente ecuación nos va a generar también un circuito, donde dice primero, tenemos un elemento que es quien va a entregar el voltaje al resto del circuito. ¿Quién es ese elemento? Pues es R1. Y R1 dice que está entre dos mallas. Por un lado, la malla donde está la corriente I1. Y por el otro lado, lo que es la corriente I2. Y dice que en la misma malla, el voltaje que entrega pues, lo va a absorber ¿quién? Una cantidad, la bobina. La bobina está afectada únicamente por la corriente I2. Luego tendríamos lo que es la resistencia R2. Y dice que R2 está afectada también únicamente por la corriente I2 y que luego viene lo que es el capacitor. Y el capacitor dice que nada más está afectado por nuestra corriente. Entonces quiere decir que tenemos este circuito. Ojo, no es la única forma en la que pudimos haber planteado el circuito. Posiblemente hay quien diga, ah, no, pues es lo mismo que yo diga, que aquí tengo R1, que aquí tenga R2, que aquí tenga C2 y que acá tenga L2. Es lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas dice que todos esos elementos están dentro de lo que es la malla. Entonces no tiene realmente un orden, ¿no? Sino que aquí estamos incluyendo todos los términos. Entonces pudiera ser de esa manera, o puede ser que a lo mejor alguien ponga el capacitor acá. Todo realmente es exactamente lo mismo. O sea, lo que cuenta es los elementos que tengamos dentro de esa malla. Es decir, si por ejemplo alguien no lo quiere poner acá y lo tiene acá abajo, pues también es correcto, ¿no? Porque está dentro de lo que es la malla. Entonces, básicamente estamos generando un circuito análogo. Nuestro circuito análogo entonces tendría esta forma que está aquí, obviamente. Sabemos que entonces para ese circuito este estaría cambiado, ¿no? Diríamos que este es R1, que este es C1, nada más, ¿no? Pero básicamente. Pero entonces lo que tenemos ahí es que originalmente teníamos un circuito o un sistema más amortiguador resorte. ¿Y qué es el sistema más amortiguador resorte? ¿Sí? Nosotros lo podemos decir que esto que está aquí es su circuito análogo, es decir, que va a tener el mismo comportamiento. En uno, el sistema mecánico, su comportamiento, por ejemplo, si analizáramos, no sé, el desplazamiento, diríamos, si le aplico una entrada tipo escalón, pues a lo mejor el desplazamiento me va a decir que tiene un valor mayor, luego disminuye y se mantiene de esa forma. Que si aquí aplicáramos igual un voltaje que tiene esta forma, pues a lo mejor nos dirá que entonces la corriente también aumenta, disminuye y luego ya se mantiene en un valor constante. Entonces tendríamos dos sistemas con naturalezas totalmente diferentes, pero cuyo comportamiento es similar. Es decir, que tenemos un sistema análogo al otro. Entonces, básicamente a eso se refiere lo que es la analogía entre sistemas. Es decir, que podemos tener diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, del más amortiguador resorte, convertirlo a un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico o más amortiguador resorte, a un sistema de rotación y algunos otros, ¿no? Pero básicamente van a tener el mismo comportamiento. Es básicamente a lo que se refiere esta parte que tenemos aquí. Entonces, cuando hablamos de aquí en adelante, hablemos de una analogía. Entre sistemas quiere decir que yo puedo pasar un sistema mecánico a un sistema eléctrico, es decir, un sistema análogo al otro, cuyo comportamiento sea el mismo, aunque sus elementos sean totalmente diferentes. Pero básicamente es a lo que se refiere el término análogo o analogía. Ahorita vamos a ver otros ejemplos
que tiene que ver con esto, ¿no? Con, por ejemplo, convertir o obtener una ecuación que me describa cómo se comporta un sistema y luego de ahí, bueno, convertirlo a el sistema análogo equivalente. Entonces yo puedo decir, tengo un sistema eléctrico, o tengo un sistema más amortiguador resorte y yo quiero saber cómo se va a comportar una de las variables, ¿no? Bueno, pero el problema que tengo ahí es que yo tengo puros programas para simular circuitos eléctricos. Pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues hago la simulación en base a la analogía del sistema masa amortiguador resorte. Es decir, obtengo las ecuaciones del masa amortiguador resorte, lo convierto a un circuito eléctrico y ahora sí, yo sé que ese circuito, pues yo lo puedo modelar y observar cómo se comporta una de las variables. Y esa variable, supongamos la corriente, pues sería el equivalente de quién? Pues de cómo se va a comportar el desplazamiento en un sistema masa amortiguador resorte. Entonces es una de las aplicaciones que pudiéramos generar. ¿Vale? Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre lo que es la analogía entre los sistemas? Profe, profe, Ajá, dime, Noé. yo no entendí muy bien eso de las mallas, no sé si me pudiera explicar, profe, otra vez. Sí, claro que sí, Noé. Mira, vamos a regresarnos. Decíamos que yo tengo, lo voy a borrar aquí. Decíamos que esto estaba, aquí tenemos uno que estaba, lo voy a dibujar acá, ¿no? Supongamos que aquí, bueno, sí quedó claro, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto, a estas ecuaciones? Hasta aquí sí. Sí, profe, esas ecuaciones sí. Ok. Entonces, fíjate, no sé, en la ecuación nosotros tenemos que describir una ecuación en la cual primero hay una igualdad. Tú recuerda que de un lado de la igualdad es quien aplica, por ejemplo, la fuerza o la fuerza necesaria para que el sistema trabaje. Entonces, bueno, aquí me dice que yo tengo algo que está aplicando, en este caso, un voltaje al sistema. Bueno, entonces, quien aporta el voltaje, yo digo que es esta fuente, y que esta fuente es una fuente de voltaje en el dominio del tiempo. Bueno, dice que entonces eso lo va a entregar al circuito y que una parte de este voltaje se va a almacenar o se va a repartir entre cada uno de los elementos. Primero, dice que el elemento o uno de los elementos que va a absorber parte del voltaje entregado por esta fuente es ¿quién? Pues es una bobina, ¿ok? Digo, ok, pues aquí está la bobina L1. Y lo característico es que tengo que ver cuando nosotros vamos a trabajar primero con una corriente o con dos corrientes para identificar eso si un elemento está en medio de una malla o está dentro de una malla independiente. En ese caso me dice que la bobina L1 está afectada únicamente por mi corriente I1. Entonces yo digo, si en esta malla va a circular I1, entonces yo sé que aquí tiene que estar L1. Me dice también que este elemento que sigue está afectado por la diferencia entre dos corrientes. Entonces recuerda que cuando teníamos un elemento como una resistencia y estaba multiplicada por una diferencia entre dos corrientes, quiere decir que estaba en medio de dos mallas. Entonces, bueno, quiere decir que este elemento que es la resistencia R1 va a estar en medio de dos mallas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues digo, ahorita me espero. ¿Por qué? Porque acá tengo otro elemento, que es ¿quién? Un capacitor. Entonces yo puedo decir, mi capacitor, que se llama C1, está dentro de esta malla. ¿Por qué? Porque solamente está afectado por la corriente I1. ¿A diferencia de quién? A diferencia de la resistencia R1. ¿Por qué? Porque me dice que la resistencia R1, por un lado, está afectado por quién? Por la corriente I1. Y va a estar afectada por la corriente I2. Entonces, ya tengo mi primer circuito. ¿Por qué? Porque yo estoy plasmando lo que es la ecuación, pero en una forma, ¿cómo se llama? En una forma de elementos RLC. Aquí ocurre lo mismo. Acuérdate que decíamos nuevamente, hay un elemento que está aplicando un voltaje al resto del circuito. Sabemos que en un circuito, por ejemplo, cuando tenemos un elemento intermedio, ese elemento absorbe una cantidad de energía. Y eso que absorbe, pues básicamente es lo que ve
lo que están conectados a él. Entonces, en este caso diríamos que esto es quien está aplicando parte del voltaje de entrada al resto del circuito. ¿Cómo lo está haciendo? Ah, pues muy sencillo, diríamos, bueno, aquí está entonces R1. R1 está absorbiendo parte del circuito y aquí parte de la energía la va a proporcionar al resto del circuito. Ah, bueno, pero ya vimos que R1 depende por un lado del valor de I1 y del otro lado depende de quién, del valor de I2. Bueno, entonces me está diciendo que el voltaje que está generando R1 es lo que va a haber o es lo que se van a repartir quién, pues todos los elementos que estén conectados a él. ¿Quién está conectado a él? Pues primero me dice que es L2. ¿Por qué? Porque L2 me dice que solamente depende de esta corriente. Ah, entonces yo digo, aquí tiene que estar L2 o puede estar ahí L2. ¿Por qué? Pues porque L2 se afecta nada más por la corriente I2 y aquí nada más pasa I2. Dice que luego sigue R2. Ah, bueno, pues supongamos que yo quiero poner aquí R2. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque R2 solamente está afectado por I2 y I2 aquí circula. Ah, entonces estaríamos diciendo que R2 solamente se afecta por I2. Y luego me dice que falta otro elemento, que es ¿quién? El capacitor 2. Y el capacitor 2 también está afectado únicamente por la corriente I2. Entonces, pues yo puedo ponerlo aquí o como lo teníamos originalmente, ¿no? Entonces, yo puedo observar que este es mi circuito equivalente. ¿Por qué? Porque yo observo que esta ecuación que tengo aquí corresponde a esto. Yo sí que tengo un voltaje de entrada que proporciona a quién? R1. Pero R1 está entre una malla donde fluye I1 y una malla donde fluye I2. ¿Qué eso es igual a quién? O sea, todos los elementos que van a absorber parte de ese voltaje. ¿Quiénes son esos elementos? Bueno, pues L2, porque L2 solamente se afecta por I2. ¿Quién más? R2. Y R2 también se afecta únicamente por la corriente 2, al igual que lo que es el capacitor C2. Entonces, quiere decir que si observamos, yo sé que esta es una parte del circuito. Y esto que está acá sería como otra pieza del circuito resultante que podemos unir. ¿Por qué? Porque yo digo, aquí esta parte del circuito tiene R1 y se afecta por I1 y 2. Ah, pero yo sé que entonces esta R1 es esta misma que está acá. Es decir, R1 es esta y esta, ¿no? Y lo puedo comprobar porque de un lado tienen a I1 y a I2. Entonces, podemos unirlo en un solo circuito. Es decir, aquí el bueno, únicamente, a diferencia del que estaba acá, este debe ser R1 y este va a ser C1, nada más, ¿no? Pero lo que dice entonces es que R1 es el punto de unión entre los dos circuitos. De un lado está I1, donde están todos los elementos, del otro lado está I2, donde está el resto de los elementos. Entonces, puedo decir que ese circuito que tengo ahí, que es mi circuito análogo, bueno, pues básicamente yo lo voy a establecer como el resultado. Es decir, mi sistema más amortiguado resorte que tenía originalmente, pues ya lo tengo planteado como un circuito eléctrico en esta parte de acá. A ver, espérame tantito. Bueno, hasta ahí entonces no, sí, quedó claro ahora sí. Sí, profe, nada más mi duda era ahí de eso de las, o sea, como que las corrientes a qué elementos estaban afectando, pero ya, gracias, profe. Ujú. Sí, realmente lo único que tener cuidado ahí nada más es, bueno, eh, ahorita vamos a otros ejemplos, ¿no? Donde nosotros tengamos, bueno, ahorita veamos uno sencillito, pero en ese circuito, en ese ejemplo, que aunque sea muy sencillito, vamos a manejar o vamos a buscar manejar más de una corriente, ¿no? Y ahí que vemos cuántos circuitos nos van a quedar. Es decir, cuántos elementos vamos a generar como resultado. Y bueno, vamos a la acá. Mientras nos vamos cambiando para el otro lado y vemos otros ejercicios, otros casos y ya vamos enfocados a tener un poquito más de variación entre ellos, ¿no?
No, Efraín, ahorita déjenme terminar, les termino de dibujar para que veamos cómo lo planteamos, ¿no? En base a lo que decíamos ahorita, este, nada más déjenme terminar de plantear cómo pudiéramos, no te preocupes, Efraín, este, ah, bueno, mira, supongamos que tenemos esas tres ecuaciones, ¿no? Y que esas tres ecuaciones que tenemos ahí fueron resultado del análisis de un sistema más amortiguado de resorte, ¿ok? Bueno, en ese caso nosotros, básicamente lo que vamos a trabajar es su analogía, es decir, su sistema equivalente. Bueno, tengo tres ecuaciones, por lo tanto, a partir de eso yo puedo definir o planteo que debo de tener tres circuitos. ¿Sí? Entonces, para cada una de las ecuaciones, para la ecuación uno, para la ecuación 2 y para la ecuación número 3. Y yo digo que para la ecuación número uno que tengo, primero, tengo un voltaje de entrada, que es V de T, que es este que tengo aquí, ¿no? Y dice que ese voltaje pues se va a repartir entre lo que esté conectado a la malla. ¿Quién está conectado a la malla? Primero, tengo este elemento, que es una bobina L1, R1, R2 y C1. Y lo que vemos es que algunos elementos están afectados únicamente por una corriente, que es I1. ¿Quiénes son? L1, R1 y C1. Y tenemos un elemento que es R2, pero R2 dice que está afectado por la diferencia entre la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, diríamos que dentro de la malla hay elementos independientes, o sea, elementos que solamente dependen de una sola corriente, que son independientes del resto de las mallas. ¿Quiénes son ellos? Decíamos, ¿no? Ah, pues va a ser por principio de cuenta lo que es L1, R1, que son estos dos, y finalmente C1. Y yo sé que esos tres están afectados únicamente por una corriente que es I1. Pero sé que también tengo un elemento que es R2, pero R2 me dice que está afectado por una corriente I1 y una corriente I2. Ah, entonces quiere decir que R2, pues yo lo puedo poner aquí. Yo sé que aquí para acá va a haber algo más, ¿sí? Pero esta ecuación me dice que lo que hay después no le interesa. Lo único que le interesa es que lo que hay acá, pues va a estar afectando o generando el valor de la corriente 2. Y esa corriente 2 sí afecta a nuestra resistencia R2. Si me voy sobre el mismo circuito o si lo puedo hacer por separado y al final unirlos, bueno, pues también lo pudiera hacer. Pero igual aquí yo estoy diciendo que dentro de este mismo circuito ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, la ecuación número 2 me dice que hay un voltaje de entrada o hay un elemento que está aplicando el voltaje de entrada, que es ¿quién? R2. Ah, bueno, entonces yo sé que R2 está entre la corriente 1 y la corriente 2. Y que el voltaje que está viendo esta es lo mismo que va a estar viendo lo que esté conectado dentro de esa malla. Entonces, en esta malla que voy a tener acá fluye I2. Entonces yo aquí tengo varios elementos que dependen de o que están afectados por I2 de manera directa y independiente de las demás. ¿Quiénes son los elementos? Pues vemos que es L2 está afectado por I2, aquí está C2, pero C2 está afectado por una corriente I3. Y luego está R3, pero R3, igual que C2, además de I2, también está afectado por I3.
Entonces yo sé que aquí solamente hay un elemento que depende de I2, que sería L2. Entonces tengo aquí lo que es mi bobina. Después de ahí me dice que hay dos elementos, entonces, que esos dos elementos dependen de quién, de C2, pero también dependen de I2, perdón, pero también dependen de I3. Y son C2, ¿y quién es el otro? Pues el otro es R3. Entonces, yo sé que R2, digo, perdón, que C2 y R3 dependen por un lado de I2, pero por otro lado dependen de I3. Entonces, ya estoy conformando prácticamente todo mi circuito completo. Ya tengo la parte que corresponde a la ecuación uno, la parte que corresponde a la ecuación 2, con los elementos que están intermediarios entre la corriente uno o la corriente 2 o que sirven de unión a la malla uno y a la malla 2, ¿no? Y que de igual manera, ahora, la ecuación número 3 me dice que ahora hay un voltaje de entrada que aporta quién? El capacitor C2 y la resistencia R3, que por un lado están afectados por la corriente 2, pero por el otro lado están afectados por la corriente 3. Y me dice que eso, o el voltaje que está viendo entre los extremos, esta que es la entrada, se va a ver reflejado en quién? Únicamente en lo que es la bobina L3. Es decir, que aquí solamente hay un elemento que se llama L3 y que está afectado solamente por la corriente I3. Entonces, ya tengo un circuito eléctrico que es análogo de un sistema masa amortiguador resorte. Que igual, pues, al hacer los cambios, pues, al transformar las ecuaciones, pues llegamos a estas tres. Pero básicamente lo que nos dice es, para que quede un poquito más, digamos, entendido, es que cuando yo logro llegar a las ecuaciones del circuito eléctrico, pues ya nada más es acomodar los elementos. Recuerden, no es la única forma en la que podemos colocar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo este C1, bueno, aquí ya quité uno de más. Yo este C1 que está aquí, a lo mejor yo no lo pude poner acá abajo, como decíamos, ¿no? Y decir, este es C1. A final de cuentas es lo mismo. ¿Por qué? Porque C1 solamente está afectado por la corriente I1. Entonces, hay ciertos lugares donde yo los puedo poner y que no afecte. Si lo pusiera, por ejemplo, aquí entre I1 e I2, sí estaría afectando y sería un error, ¿no? Pero bueno, básicamente hasta ahí puedo decir que es correcto mi planteamiento. Entonces, bueno, básicamente es como estamos llegando al circuito eléctrico a partir de las ecuaciones que obtuvimos. Y que obviamente recuerden que esas ecuaciones partieron o pudieron haber salido en este caso de un sistema más amortiguador resorte. Pero bueno, con este ejemplo, más o menos lo que quería era un poquito lo que le explicaba a Noé, de cómo podemos pasar las ecuaciones al circuito. Y sobre todo cuando tengamos pues, más de una variable. En este caso tenemos tres variables que son la corriente uno, la corriente 2 y la corriente 3. Obviamente, pues si el circuito tuviera más mallas, que a lo mejor en este caso de acá, pues yo tuviera otros elementos, que aquí tuviera un capacitor, aquí una bobina, pues obviamente diríamos, aquí está I4. Los que tendríamos que ir haciendo, bueno, pues ir planteando poco a poco cada una de las ecuaciones y ya solitas me van a ir diciendo el resto del circuito dónde lo voy a ir colocando. Por ejemplo, si tuviéramos esta cuarta malla, pues tendría que tener aquí, por ejemplo, un capacitor C3 que tuviera que depender de I2 y de I4. Tendría que tener, por ejemplo, no sé, una bobina L4 que dependiera de I3 y de I4. Pero ya digamos, el sistema de ecuaciones nos iría guiando dónde tendrían que ir esa malla, qué forma tendría que tener y qué elementos la estarían formando. ¿Vale? Bueno, entonces, hasta ahí, Jorge, ¿alguna duda antes de pasar a los otros ejemplos? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Sí queda claro? Muy bien, Julián, muy bien, Héctor. Bueno. Igualmente es igual que los ejercicios anteriores, pues ya con la práctica van a ver que ya les va dando pues ya la habilidad para decir, no, pues la ecuación, no, pues ya sé cómo hago el circuito, me voy guiando aquí, voy planteando, ya vi que son tres ecuaciones, bueno, voy a tener tres mallas, ya sé que hay elementos que están afectados por dos corrientes, hay unos que nada más por una corriente, bueno, entonces, pues vámonos sobre esa parte, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a ver, mire, vamos.
Vamos a ver entonces otros ejemplos. Vamos a ver bien. Entonces, que básicamente la analogía nos permite poder transformar un circuito mecánico en eléctrico, un sistema de nivel de líquido a un circuito eléctrico, ¿no? Por precisamente esos elementos que tienen un comportamiento, es que, bueno, prácticamente se considera que es algo muy similar, ¿no? Bueno, supongamos que ahora hablamos ya no de un sistema más amortiguador, sino que hablamos de un sistema de rotación. Bueno, ya vimos que, por ejemplo, pues ahí tenemos un sistema en el cual tenemos un par de entrada, ¿no? Ese par de entradas, se recuerda, nos generaba lo que era un desplazamiento angular 1. ¿Aplicado a quién? Pues a nuestra inercia número 1. Y que la inercia número 1 estaba en contacto con la inercia número 2 por medio del coeficiente de fricción de B2. Y que también estaba en contacto, por ejemplo, con el suelo. Por lo tanto, se iba a generar una unión ahí con lo que era el suelo, generando lo que es el coeficiente de fricción B1. Y que de igual manera, como J1 y J2 están unidos y a la vez separados por medio de la fricción de B2, quiere decir que entonces el desplazamiento que se genera en la inercia 1 es diferente al desplazamiento que se genera en la inercia número 2. Que si recuerdan, decíamos que tenemos un resorte torsional, una barra, que es K. Y sabemos que cuando tenemos una barra y le aplicamos una fuerza, una torsión en un lado, bueno, pues nos genera que haya como resultado una torsión resultante. Es decir, que el desplazamiento que hay en un lado de la barra y el desplazamiento que sufre al final de la barra, pues son diferentes. Pero bueno, eso ya lo analizamos. Pero recuerden que aquí lo que hacíamos era obtener lo que eran nuestras ecuaciones. Recuerden que decíamos que le aplicábamos un par de entrada y ese par de entrada afectaba a quién? Afectaba a la inercia 1, pero que además al aplicar ese par nos estaba generando un desplazamiento angular. En este caso, un desplazamiento angular en la inercia 1. Esa inercia 1, además de afectar esto que está aquí, no era la única, sino que este desplazamiento angular también afectaba ¿a quién? A la fricción B2 y a la fricción B1. Entonces digamos, bueno, aquí este afecta directamente a la fricción B1, lo considerábamos aquí. Pero decíamos que B2 estaba entre la inercia 1 y la inercia 2. Y que obviamente entre la inercia 1 y la inercia 2 tenía que haber un desplazamiento pues diferente, ¿no? Precisamente porque este es una especie de unión, pero también de aislante. Pues, por lo tanto, digamos, el desplazamiento angular que sufre un lado es diferente al que sufre el otro lado. O sea, las inercias enfrentan desplazamientos angulares diferentes. Entonces diríamos que para la primera inercia, pues solamente se afecta por el desplazamiento 1, que para la inercia 2, que está entre J1 y J2, está afectado ¿por quién? Por la inercia 1 menos la inercia 2. ¿Sí? Entonces llegaba hasta aquí. La siguiente ecuación decíamos que ¿dónde comenzaba? Pues comenzaba aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que ahora era quien unía, pero quien a su vez separaba la inercia 1 y la inercia 2. Y que esta fricción B2 es quien iba a transmitir parte de la torsión al resto del sistema, o digamos parte del par aplicado. Entonces, este elemento lo transmitía. ¿A quién transmitía? A la inercia 2 y a la barra K1, que es un resorte torsional. Entonces, pero decíamos que el resorte torsional llega hasta aquí, digamos, una ecuación. ¿Por qué? Porque no dices que el resorte torsional de un lado está afectado por el desplazamiento 2, pero del otro lado está afectado por el desplazamiento 3. Y que finalmente ese desplazamiento, que era perdón, ese resorte torsional que es K1, es quien iba a transmitir parte, o sea, recibía parte de
el par aplicado mediante un desplazamiento angular y que generaba un desplazamiento angular a la salida. Es decir, una parte de lo que recibía lo iba a transmitir ¿a quién? Pues a la inercia 3 y a la fricción B3. Entonces teníamos nuestras ecuaciones de lo que era mi sistema de rotación. ¿Sí? Pero yo puedo encontrar lo que es la analogía. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, este que está aquí es un par. Es lo que aplica la fuerza para que el resto del sistema pueda generar una acción. Entonces, pues yo tengo estas ecuaciones. Yo digo, bueno, ¿qué entonces quiere decir que si yo tengo un par de entrada, bueno, pues el equivalente a tener un voltaje, ¿sí? Sería mi equivalente. Si yo tengo una inercia, recuerden que la inercia es aquello que almacena una cantidad de energía este, digamos, de manera temporal y luego pues la va a entregar. Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que es el amortiguador, la inercia decíamos que está afectada por la segunda derivada. ¿De quién? De lo que es mi desplazamiento. Entonces, en mi circuito eléctrico, ¿quién es el elemento que está afectado por la segunda derivada? Pues es la bobina. Ah, entonces yo sé que el circuito análogo o el equivalente análogo de la inercia es la bobina. Y que en este caso, pues obviamente el desplazamiento se convierte en lo que es la carga. Que la fricción que yo tengo es una oposición. Entonces, ¿quién se opone o qué oposición tenemos en un circuito eléctrico? Pues la resistencia, en este caso R1, que también está afectada, pero ya no por el desplazamiento angular, sino por la carga. Y el otro elemento que tenemos en la ecuación es la fricción 2. Pero en este caso decimos que la fricción 2, que es una oposición, está afectada por una diferencia de desplazamientos angulares. Entonces, nuevamente, análogamente, el amortiguador se comporta como una resistencia y que ahora está afectado por una diferencia de cargas. Y así con cada uno de los elementos. Tengo una oposición que depende de diferencia de dos desplazamientos. Tengo una resistencia que es la oposición eléctrica, o sea, el equivalente análogo en un sistema eléctrico de lo que es la fricción o el coeficiente de fricción viscosa. Y tenemos aquí también lo que es esa diferencia. Nuevamente, hablamos de la inercia. ¿Quién se comporta como la inercia? La bobina, ¿no? En este caso, la bobina L2. Y nuestro resorte, recuerden que nuestro resorte almacena energía cuando se estira o se comprime y cuando se le libera, automáticamente trata de volver a su estado natural y por lo tanto libera la energía que almacenó. ¿Quién es esa función en un circuito eléctrico? Pues el capacitor, ¿no? Que es lo que tenemos ahí, que también nuevamente está afectado por una diferencia. De igual manera, entonces, sabemos que este término es este término, que aquí tenemos una nueva inercia, que otra vez el comportamiento análogo de la inercia en un circuito eléctrico lo presenta lo que es la bobina, y que nuevamente la oposición de la fricción, pues es el equivalente de la oposición que presenta la resistencia. Entonces estoy haciendo una analogía. Prácticamente lo único que hago es ver quién es el equivalente de quién en mi sistema eléctrico. Si habláramos de un sistema masa amortiguador resorte, entonces nosotros diríamos que este de aquí pues, sería M1, ¿no? Y así cada uno de los elementos. Yo sé que igual la flexión y el resorte no cambiarían, solamente cambiarían lo que es MO. Igual de quién lo hacemos. Entonces, básicamente tenemos nuestra primera ecuación, pero recuerden, como ya la tenía originalmente, son ecuaciones que están en el dominio de las cargas, o sea que dependen de la variable que es la carga 1 y lo que es, en este caso, la carga número 2. Pero nuevamente recuerden que cuando analizamos un circuito en base a lo que son las mallas, debemos de plantearlo en base a la variable que es la corriente, para poder plantear nuestra malla en cada uno de los circuitos. Entonces, en este caso decíamos que, por ejemplo, la primera ecuación, tenemos el voltaje, dice que es la bobina 1 por la segunda derivada con respecto del tiempo. Entonces, recuerden, esto que está aquí es como si tuviéramos L1 por la derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Pues de la derivada con respecto del tiempo de Q1 de T. Ah, entonces yo sé que la derivada de esto, aquí nos quedaría derivada con respecto del tiempo. La derivada de la carga, pues es la corriente. Y la corriente está multiplicada por la primera derivada y por la bobina. ¿Sale?
Entonces, pues bueno, pues básicamente estoy llegando a este resultado, en el cual me dice que tengo la bobina L1 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente I1. El siguiente voltaje es R1. Como la derivada de la primera derivada de la corriente, de la carga nos da la corriente, pues tengo este resultado. R2, si recuerdan, estaba R2 por la derivada respecto del tiempo de la carga 1 menos la carga número 2. Entonces, ya tengo mi primera ecuación. La segunda ecuación, entonces, va a ser la siguiente parte. Pero igual aquí lo podemos plantear directamente. Decimos, tengo un voltaje de entrada, que es esta fuente de aquí. Y yo sé que el voltaje que está aquí, que entrega, se va a ver reflejado entre quién, entre este elemento y este otro elemento. Pero que de los tres elementos hay uno que depende de la diferencia de dos corrientes. Los otros dos solamente dependen de una corriente que es I1. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, si aquí en esta malla va a circular I1, pues yo sé que aquí puedo poner L1 y R1. ¿Por qué? Porque este solamente ve la corriente I1 a través de él, lo mismo que la resistencia. A diferencia de R2, porque R2 me dice, bueno, R2 tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque está afectado por I1, pero también está afectado por una corriente I2. Entonces yo lo voy a plantear. Quiere decir que entonces acá pues va a haber algo más. ¿Cómo voy a saber qué es lo que hay allá? Pues muy sencillo. Decíamos, tenemos nuestra segunda ecuación. En la segunda ecuación que tenemos, pues recuerden que lo transformamos y decimos que hay un voltaje de entrada o el voltaje inicial. ¿Quién lo proporciona? Pues lo proporciona R2. ¿Y que se va a repartir entre quién? Entre la bobina L2 y el capacitor C1. Pero observamos que L2 solamente depende de una corriente, mientras que C1 sí depende de una diferencia de corrientes. Ah, entonces quiere decir que voy a llegar a este resultado. Tengo mi resistencia R2. Recuerden, por un lado está afectada por I1. Por el otro lado está afectada por I2. Aquí está. Y ese voltaje que está viendo R2 es lo que se va a repartir entre el resto de los elementos de la malla. ¿Y quiénes son el resto de los elementos de la malla? Bueno, pues me dice que el resto de los elementos de la malla es L2. Y L2 solamente está afectado por I2. Yo lo tengo de esta manera. Pero dice que también está afectado por 1 sobre C1. Pero me dice que 1 sobre C1 no solamente está afectado por I2, sino que también está afectado por I3. Entonces, quiere decir que en ese mismo caso, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que tengo que colocar mi valor de C1. Pero C1, como dijimos, está afectado por un lado por I2 y por otro lado por I3. ¿Sí? Pero ya tengo esa parte, ¿no? Ahora, me dice que aquí en C1 está afectado por I3. Pues quiere decir, aquí tendría que haber un circuito, porque si lo dejo aquí, pues aquí no hay ningún lazo cerrado, por lo tanto, pues esta corriente pues sería cero, ¿no? Pero, entonces, eso quiere decir que aquí en adelante hay otros elementos que conforman la tercera malla del sistema, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuál es la tercera parte. Bueno, hasta ahí, hasta ese punto, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Entonces, recuerden que el total de mallas de frente te lo va a dar el número de ecuaciones, prácticamente, ¿no? Este, porque cada ecuación, recuerda que cuando tenemos un circuito con cuatro mallas, recuerden que cada malla nos genera una ecuación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, cuatro ecuaciones, diríamos, tengo cuatro ecuaciones, por consiguiente, yo sé que entonces cada ecuación me representa una malla, que es el equivalente. Entonces, prácticamente lo que diríamos es que, por ejemplo, lo que va a definir el tamaño de nuestro circuito, el número de mallas, pues el número de ecuaciones que vamos a estar trabajando, ¿no? Si nada más tenemos dos mallas, quiere decir que entonces tenemos dos ecuaciones. O si tenemos dos ecuaciones, que vamos a generar dos mallas correspondientes. ¿Vale? Bueno, hasta ahí. ¿Alguien más? ¿Algún otro duda? ¿O podemos continuar?
¿Ok? Vamos a continuar entonces, mire. La tercera ecuación que obtuvimos, ya convirtiéndola a su análogo en un el sistema eléctrico, decíamos que es 1 entre C1, que era quien aplica el voltaje al resto del circuito, a la tercera malla. Y la tercera malla, ¿quién estaba? O el voltaje que ve este elemento se reparte entre quién? Pues entre una bobina y una resistencia. Y si observamos, bueno, pues aquí nos diría que es la tercera malla y malla final. ¿Por qué? Porque ya solamente dependen de una corriente, ¿sí? Entonces, diríamos que yo planteo mi última ecuación. Mi última ecuación, por lo tanto, me está diciendo que es este elemento es el voltaje de entrada, o veo un voltaje de entrada, que se distribuye entre quién? Entre la bobina L3 y la resistencia R3 también, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está diciendo es que solamente dependen de I3. Entonces, finalmente podemos unir lo que es nuestro circuito con cada una de las mallas por separado y que al final, bueno, pues podemos integrar. Observamos que tenemos un voltaje de entrada de todo el sistema, tenemos una, dos y tres corrientes que afectan cada una de las mallas, que entre la malla 1 y la malla 2 hay un elemento en común, que es R2. Entre I2 e I3 tenemos otro elemento que es C1. Y el resto pues, son los elementos que no están afectados por las demás corrientes. Por ejemplo, L1 y R1 solamente dependen de I1. L2 solamente depende de I2 y L3 y R3 solamente dependen de la corriente. A ver, Efraín, ¿cómo es la parte del acomodo? O sea, la parte de cuando lo unes o cómo, o sea, ahí, ¿sí? Cuando lo unes ahí o cuando. Porque mira, si es respecto del acomodo, bueno, pues recuerda que el acomodo, pues prácticamente generamos cada una de las mallas por separado. Es como rompecabezas, ¿no? Hay una, digamos, clave en común que te permite unir la primera con la segunda parte. Si recuerdan, por ejemplo, nosotros en la primera teníamos nada más hasta aquí y decíamos, ah, bueno, pues tengo L1, R1 y R2. Entonces, hasta aquí llegaba. La siguiente parte o la siguiente pieza, digamos, del rompecabezas empezaba aquí, tenía R2 en común y tenía L2 y C1, o sea, tenía nada más esta parte. Entonces, obviamente el elemento en común entre los dos pues, será R2. C1, pues yo lo puedo poner aquí y lo uno con el resto del circuito. Obvio, no es la única forma. Supongamos que qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo hubiera tomado esta parte de aquí y tuviera L2 y que aquí hubiera puesto, por ejemplo, C1. Ah, bueno, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, este es L2 y L2 solamente depende de I2. Ah, pero también tengo C1. C1 depende de este, pero también tengo estos otros elementos que son L3 y que son R3 por donde fluye I3. ¿Sí? Entonces, también lo puede ver acomodado de esa manera. Recuerden, a final de cuentas lo que nos dice o lo que tenemos que llegar como resultado es a un circuito en el cual se plasmen las ecuaciones que tengo como, digamos, análogas de otro sistema. Si tengo tres ecuaciones, debo de tener tres mallas. El acomodo, pues digamos que cambia la forma, pero la estructura es la misma. ¿Por qué? Porque tengo nada más una corriente I2 que afecta a L, perdón, aquí a L, no, pero no, sí, a L2 y a C1, pero C1 sé que también está afectado por I3 y que I3 afecta a L3 y a R3. Pues básicamente, el acomodo, bueno, ustedes lo pueden plantear, ¿no? Pero a final de cuentas, debemos de checar que las ecuaciones correspondan con cada una de las mallas. Por ejemplo, que I2, en este caso, afecte a L2, afecte a C1, pero C1, además de I2, esté afectado por I3. Entonces,
digamos, nos van dando como que el guión a seguir, ¿no? Como que la pauta de cómo debe estar estructurado nuestro circuito. Como les digo, la estructura puede estar cambiando, puede ser diferente, ¿no? A final de cuentas, pero los elementos deben de estar de acuerdo a la ecuación. Es decir, si tengo una malla y me dice que en esa malla hay 4 elementos y que 3 de ellos están afectados por una corriente y el cuarto elemento está afectado por dos, bueno, a la hora que yo planteé el circuito con los elementos, bueno, tengo que guardar ese como orden, ¿no? En el que los que se afecten por una sola corriente, bueno, pues deben estar acomodados de tal manera que no estén en contacto con alguna otra malla. ¿Sí? Entonces ahorita nos va haciendo cada una de las ecuaciones. ¿Sí, Fren? Sí, profe, disculpe, es que creo no se escuchó mi micrófono. Sí, bueno, sí quedó comprendido, nada más ahí tenía una duda en esta última parte. Ajá. Es que si la resistencia 3 estuviera en la parte inferior, No ya no afectaría. estaría representando la misma ecuación, ¿verdad? Sí, claro que sí. A lo que hacemos, por ejemplo, Ah, si esta o ustedes dijeran, no, pues yo no la voy a poner aquí, yo la puedo poner acá, SR3. A final de cuentas es lo mismo porque decimos, estamos plasmando que en esta malla hay qué elementos, L3 y R3. Entonces, si te fijas, prácticamente aquí, R3 aquí y acá es igual porque solamente está afectado por I3. Entonces, no estoy alterando el circuito. O lo podemos poner incluso aquí, es decir, yo pongo aquí R3 en lugar de ponerlo acá. Entonces, realmente ahí en esos casos no afectan. Por ejemplo, en esta, si yo no pusiera L2 aquí, si no lo pusiera acá, también no afectaría nada. ¿Por qué? Porque no estaríamos alterando la ecuación. Está diciendo que en esta malla está L2 y que L2 está afectado únicamente por la corriente I2, pero realmente no afecta para nada, ¿no? Si por el contrario tú dijeras, R3 yo lo pongo aquí, ahí sí estarías afectando la ecuación. ¿Por qué? Porque tú dices que originalmente R3 solamente está afectado por I3, pero al ponerlo aquí, automáticamente deja de estar afectado solo por I3, también empieza a afectarlo I2. Entonces, en ese sentido sí hay que tener cuidado, pero mientras tú los pongas dentro de la misma malla y no se afecte por otra corriente, no pasa nada, Said. ok, profe. Sí, muchas gracias. Entonces, sí, ya me quedó claro porque yo estaba confundido de que sí le afectó. Sí, no, en ese caso te digo, no afecta porque a fin de cuentas, si tú hicieras el análisis y obtuvieras la ecuación eh, de esa malla, pues dirías, ¿sabe qué? Pues si está arriba o está abajo, pues me queda R3 por I3. Si está en medio, perdón, a la orilla, pues sigue siendo R3 por I3. O sea, realmente no afectaría, ¿no? Bueno, entonces, supongamos que ahora queremos hacerlo a la inversa, que ahora tenemos un circuito eléctrico y queremos llegar a un circuito, pasar del circuito eléctrico a un circuito mecánico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues igual, planteamos nuestras ecuaciones, sabemos que aquí fluye una corriente I1 y que aquí por toda esta fluye una corriente I2. Entonces voy a obtener una ecuación de la malla número 1. En la malla número 1, ¿quién está? Está el voltaje de entrada, que denominamos EDT. Y que ese voltaje se va a repartir entre quién? Entre la bobina L1, el capacitor C1 y la resistencia R1. Por lo tanto, decimos que aquí habría un voltaje que es el producto de esa inductancia por la corriente que fluye a través de él. Entonces, la bobina 1 solamente debe pasar una corriente a través de ella, que es I1, a diferencia de C1 y de R1, los cuales dependen de quién? De la diferencia entre I1 e I2. Entonces, obtenemos nuestra primera ecuación. La primera ecuación, decíamos entonces, es L1 y L1 está afectado ¿por quién? Por la corriente I1. Y obviamente, como es una bobina, pues sería la derivada con respecto del tiempo de la corriente. ¿Quién más estaba ahí? Estaba R1 y C1. Pero ambos sabemos que dependen de la diferencia entre estas corrientes. ¿Y que eso era igual a quién? Pues al voltaje de entrada, que en este caso denominábamos EDT.
La segunda ecuación, me voy a regresar acá otra vez al circuito, diríamos que parte de quién, parte de aquí, ¿no? De estos elementos, los cuales van a generar, de la primera parte van a absorber una cantidad de voltaje. Y que esa cantidad de voltaje es lo que se va a repartir entre este y entre este, que están en paralelo con estos de acá. O en serie, pues, ¿no? Pero en paralelo con el resultado de acá. Entonces, este voltaje que se va a proporcionar al resto del circuito se va a dividir entre L2, R2 y C2. Estos tres elementos sabemos que dependen de I2 únicamente, a diferencia de C1 y de R1, que sabemos que dependen de la diferencia entre esas dos corrientes. Entonces, nuevamente decimos, entonces, mi segunda ecuación dice que es igual a ¿qué? Pues es igual a la bobina 2, que está afectado por la corriente I2, por la derivada de la corriente I2, más la resistencia R2, ¿sí? Que está afectada por la corriente, digo, perdón, I2, y finalmente el capacitor C2, es decir, estos tres elementos que tengo aquí, L2, R2 y C2, están afectados únicamente por I2. Entonces tenemos este y este son los tres elementos que están afectados por I2. Pero también recuerden que decíamos que había una parte que era lo que absorbía ese voltaje y lo transmitía al resto. Entonces, ¿quiénes eran esos? Pues eran R1 y C1. Y que la suma, si lo quiero plantear como la ley de voltajes de Kirchhoff o el análisis por mallas, me dice que la suma de los voltajes en una malla debe ser igual a 0. Entonces, básicamente es una ecuación y aquí podemos despejar los demás elementos, ¿no? En caso de ser necesario. Entonces, podemos transformarlo en una ecuación meramente mecánica, es decir, masa amortiguador resorte. Sabemos que la bobina es el equivalente de la masa, que el resorte, que la resistencia es el equivalente de la fricción y que el capacitor es el equivalente de nuestro resorte. Que cuando teníamos, por ejemplo, corriente 1 y corriente 2 en el sistema más amortiguador resorte, la corriente se convierte o se expresa como el desplazamiento que sufren cada una de las masas y que afecta pues, a todo el sistema, ¿no? Básicamente. Entonces, diríamos que cambio lo que son mis corrientes por mis desplazamientos. Y yo sé que aquí tenía un voltaje de entrada que se convierte en la fuerza de entrada, es decir, la entrada del sistema. Para la otra ecuación, pues lo mismo, ¿no? Nosotros diríamos que tenemos una bobina que se comporta como una masa, nuestra resistencia R2, que es nuestra fricción B2, el capacitor, que sería el resorte 2, otra vez acá tenemos un resorte, perdón, una resistencia 1, que es el equivalente de la oposición, y en mecánica, en la masa amortiguador resorte, esa oposición es la fricción. Y finalmente tenemos acá un capacitor, que es en pocas palabras el resorte. Y que obviamente pues sabemos que ahí están lo que son las oposiciones, ¿no? Digamos los desplazamientos. Y tenemos la segunda ecuación. Entonces podríamos llegar a un circuito como el que está aquí, un sistema masa amortiguador resorte. Si observamos la primera ecuación, ¿qué nos dice? Que en la primera ecuación le aplicamos una fuerza de entrada. Pues aquí está la fuerza de entrada y dice que va a generar lo que es un desplazamiento X1. ¿A quién? A la masa 1. Entonces quiere decir que al hablar de la masa 1, pues va a haber una oposición. Entonces que hay una masa afectada por la segunda derivada con respecto al tiempo del desplazamiento. Entonces aquí tengo una masa M1. Me dice que hay, además, en la masa 1, está afectada por una fricción y un resorte. Entonces tengo que establecer aquí lo que es una fricción y un resorte. Pero yo sé que entonces al manejar esta parte que está aquí, que es una diferencia de desplazamientos, entonces quiere decir que este tiene que estar entre dos masas, igual que el resorte. Si nada más tuviera, por ejemplo, B1 por X1, quiere decir que entonces nada más tendríamos una sola masa
y que este que está aquí estaría afectada, pero nada más por el desplazamiento de la primera masa. Como está afectado por una diferencia de desplazamientos, quiere decir que entonces este amortiguador y este resorte están en medio de dos masas, porque la masa 1 sufre un desplazamiento x1 y al hablar de un desplazamiento x2 estaríamos hablando de una masa m2. Y esa masa m2 entonces quiere decir que es la que estoy planteando en la segunda ecuación. O sea, la segunda ecuación lo que me está diciendo es que m2 debe de incluirse ahí. ¿Sí? Que en esa ecuación, déjenme le borro aquí, ahí la borré. En esa ecuación, pues obviamente me está diciendo que quién más está involucrado. Bueno, pues esos dos, la fricción y el resorte, que están entre los desplazamientos que existen ahí. Pero me dice que también hay otros elementos que están afectando, que es otra fricción y otro resorte. Pero a diferencia de los anteriores, aquí me dice que solamente dependen de un desplazamiento. En este caso, ese desplazamiento es el desplazamiento de la masa m2. Como no están dependientes de ningún otro desplazamiento, quiere decir que entonces están conectados, por ejemplo, a lo que es el techo, una estructura metálica, ¿no? Pero que obviamente lo que hace es nada más una sujeción de esta superficie rígida, la cual no se mueve, y lo que es la masa m2. Entonces, de estas ecuaciones, yo puedo encontrar lo que es su equivalente o su análogo del sistema masa amortiguador resorte. Entonces, básicamente es a lo que queremos nosotros llegar en cada uno de los elementos, ¿no? En cada uno de los términos. Ahora, esto, como decíamos, lo podemos aplicar a cualquier otro tipo de circuito, ¿no? Por ejemplo, ay, déjenme cambio aquí. Si tuviéramos Si tuviéramos, por ejemplo, un sistema de ese tipo, sabemos que es un sistema que yo puedo modelarlo, ¿no? Y sabemos que de ahí, pues yo puedo obtener algunas ecuaciones donde me dice que, por ejemplo, que el flujo de entrada es igual al flujo de salida más la que se acumula. Y lo que se acumula es área 1 por la derivada con respecto del tiempo de H1 de T, ¿sí? Y que de igual manera, entonces, el flujo de salida es igual a H1 de T entre R1. Entonces, se fijan, yo aquí puedo decir que aquí tengo un circuito que puedo trabajar como un circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque digo que tengo una entrada, que puede ser, por ejemplo, un voltaje, ¿sí? Un voltaje de entrada, un voltaje de salida. Tengo aquí un potencial y tengo una resistencia. O si lo puedo plantear de manera diferente, digo que esto es un flujo y que ese flujo yo lo puedo hacer una analogía y decir que es una corriente de entrada y una corriente de salida, ¿no? Donde decimos que la corriente que entra es igual a la corriente que sale, más lo que se queda almacenado aquí, ¿sí? Porque sabemos que aquí se va a quedar almacenado. Y yo sé que aquí va a haber un potencial. Ese potencial, que es la altura, bueno, pues prácticamente diríamos que es el equivalente, por ejemplo, a un voltaje. Entonces diríamos aquí, si yo tengo una corriente que denomino I0, ¿la corriente I0 a qué es igual? Pues es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces quiere decir que este sistema de tanques, de nivel de líquidos, yo lo puedo trabajar como un sistema eléctrico. O igual lo pudiera convertir más adelante a un sistema mecánico. Pues prácticamente eso es lo que nos permite hacer las analogías, poder pasar entre un sistema y otro, con naturalezas pues totalmente diferentes, digamos, ¿no? Pero que básicamente lo podemos trabajar de esas maneras, ¿no? Entonces, básicamente cuando hablamos de analogías es decir que hay un sistema mecánico que tiene el mismo comportamiento que un sistema eléctrico, ¿sí? Entonces quiere decir que son análogos, que podemos tener un sistema de rotación o de traslación y que ese sistema, bueno, pues se puede comportar como un sistema plasmado mediante resistencias, capacitores e inductores.
¿sí? Pero básicamente la característica principal es que todos ellos deben de tener una señal de entrada, como es el voltaje o como es el par, ¿no? O la fuerza, en este caso. Y bueno, básicamente es a lo que se refiere la parte que estamos trabajando relacionada con lo que es las analogías, que sería prácticamente pues, el último tema que vamos a ver, más bien el último subtema que veríamos dentro de este tema. Nos quedaría por ahí pendiente un tema que es la linealización de sistemas no lineales. Realmente es un tema que está muy enfocado a lo que es ecuaciones diferenciales, ¿no? Eh, Básicamente pues decíamos que lo que es el término linealización es convertir una ecuación en otra ecuación, digamos, que surge de esa, pero que se comporta de una manera lineal, en pocas palabras, que tiene un comportamiento, digamos, estable, ¿sí? Que no tiene variaciones. Bueno, para ese tema, por ahí yo les voy a dejar que ustedes lo investiguen. Les voy a proporcionar algunos archivos para que se apoyen. Igual pueden consultar ahí, pueden checar qué de ahí les interesa o qué le entienden. Pero también pueden buscar en internet alguna información adicional para complementar ahí su trabajo, ¿no? En cuanto a esa parte. Entonces, esa va a ser, digamos, una de las tareas que vamos a asignar, ¿no? Que es investigar lo que es la parte de linealización, que es, hay más o menos cuál es el procedimiento, algunas técnicas y algún ejemplo, ¿no? De cómo funciona lo que es la linealización, ¿sí? Entonces, quedaríamos de esa manera. Entonces, prácticamente estaríamos terminando lo que es nuestro tema y de hoy en 8 días estaríamos haciendo nuestro primer examen, nuestra primera evaluación. ¿Sí? Para, ¿cómo se llama? Pues avanzar y, ya únicamente nos quedaría el día de mañana empezar a ver algunos otros ejercicios. Igual les voy a dejar, ahora sí que ya vimos toda esta parte, les voy a dejar un problemario donde vengan ahí, pues de todos los tipos que hemos visto, ¿no? Obtener las ecuaciones de sistema eléctrico, mecánico, de conservo, y, un híbrido, algo donde tengamos que convertir o obtener la analogía de un sistema, bueno, para que de entrada pues quedara ya bien definido esa parte. Entonces, el día de mañana vamos a ver una especie como de repasito, así sencillo, donde veamos diferentes ejemplos. Por ejemplo, veamos un sistema híbrido y donde ustedes ahí lo podamos ir resolviendo entre todos y puedan plantear ahí las dudas. Igual donde obtengamos la analogía de un sistema y bueno, prácticamente ya nos quede listo o nos quede libre todo lo que sería ya el resto de la semana para que ustedes trabajaran en sus ejercicios y de hoy en 8 estaríamos haciendo nuestro primer examen de este parcial, ¿sí? De lo que es el tema número 1. También el día de mañana nos vamos a poner de acuerdo sobre el tema número 2, de algunas, por ahí, algunas presentaciones que ustedes van a realizar, es decir, vamos a dividirnos en equipos, vamos a dejar algunos temas que tienen relación con lo que es algo que estemos viendo que vieron ecuaciones diferenciales. Y bueno, pues lo vamos a manejar aquí para dividirlo y elaborar unas exposiciones en equipo de cada uno de los temas de manera muy, muy sencilla, ¿no? Y pues empezar a ver también ya la parte matemática de nuestros sistemas, bueno, la dinámica de sistemas que implica esa parte. Pero bueno, pues básicamente lo que vamos a estar trabajando. Entonces el día de mañana vamos a ver varios ejercicios, vamos a ir como una especie de repaso en general, para que todos aquellos que tengan alguna duda, pues lo vayan aclarando. Y ya después de eso ya les dejaría entonces ya un conjunto de ejercicios, pero que ya aplicaría, digamos, prácticamente pues todos los temas o los subtemas que hemos visto a lo largo de este tema, desde el modelo de los sistemas hasta lo que es modelos híbridos y lo que es la parte de las analogías. ¿Vale? Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Profe, y para la realización del examen, ¿nos vamos a conectar o nada más lo va a publicar o cómo va a ser? Pues ya nos ponemos de acuerdo. Igual sería nada más, ¿cómo se llama? Conectarse, nada más, y
descargar su examen y ponerse a trabajar. Ah, ok, ¿Cómo profe, cuántos gracias. ejercicios van a hacer en el examen? En el examen yo creo que los voy a poner como unos 3, Brian. Obviamente, pues pudiera ser alguno, por ejemplo, que obtengas el circuito análogo, como el día de hoy, ¿no? Puede ser que les ponga otro donde tengan que obtener las ecuaciones, o a que les ponga, por ejemplo, un híbrido y un sistema donde tengan que obtener nada más lo que es la analogía. Entonces, pudieran ser incluso a lo mejor nada más dos ejercicios para en este caso. Uno, un híbrido, porque a fin de cuentas en el híbrido pues, estaríamos aplicando pues todos los diferentes sistemas, ¿no? Para no ponerles 4 o 5 ejercicios, pues les pongo nada más uno, que sea, por ejemplo, digo, un híbrido, y que en ese híbrido, pues prácticamente ustedes estuvieran aplicando la parte mecánica, la parte eléctrica y demás, ¿no? Y trabajar las ecuaciones entre ellos. Y el otro sería, por ejemplo, encontrar el circuito análogo de un circuito eléctrico, mecánico, de tanques, etcétera, ¿no? O de rotación. Entonces, prácticamente pudieran ser, o pudieran llegar a hacer incluso solamente pues 2 ejercicios, ¿no? Con eso tendríamos bastante para poder evaluar.